El Anaquel es un podcast sobre literatura, libros y rock. ¡Comenzamos! Antes de comenzar, me gustaría contarles que se ha publicado mi nueva novela, Bosques que se incendian, una obra en torno a la memoria que comienza con 4 personajes varados en un hotel extraño llamado el Hotel Hilbert, en el que los huéspedes cambian de habitación cada vez que llega un nuevo cliente. Conforme pasan las noches, sus encuentros los confrontan con lo que fueron y también con lo que decidieron dejar de ser. Este libro es un relato sobre la violencia de la memoria y los mecanismos de supervivencia en torno al olvido. Una obra onírica de pasajes inquietantes donde el absurdo y el misterio van de la mano. Tal vez podríamos situar el inicio de la literatura alrededor de las drogas con Thomas de Quincey y sus Confesiones de un comedor de opio inglés, publicada en 1821. Esto, por supuesto, deja de lado todas aquellas referencias a las drogas en textos y mitos más antiguos. Por ejemplo, en la Ilíada se menciona una droga llamada nepente, que se tomaba con el vino y cuyo fin era eliminar todo el dolor y traer a sí mismo el olvido, algo similar a lo que los opiáceos ofrecen hoy en día. Dicho esto, situamos entonces a De Quincey como nuestro primer antecedente moderno, justo en medio del romanticismo y cuya influencia generaría posteriormente el decadentismo, movimiento literario cuya postura veía al arte completamente opuesto a la moral y cuyos máximos exponentes son franceses, Baudelaire, Verlaine y Rimbaud, por ejemplo, y cuya herencia recobraría fuerza posteriormente en los escritores beat y la contracultura de los Estados Unidos en los años 60. I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving, hysterical, naked, dragging themselves through the Negro streets at dawn looking for an angry fix. Avanzaremos así por algunos autores y libros que podrían ayudarnos a entender de qué va el tema de las drogas en la literatura. Y para hablar de esto nos acompaña hoy Marc Caellas, escritor, director de teatro, artista, cuyas recientes obras teatrales o performáticas incluyen El Paseo de Robert Balser, que se ha presentado en ciudades como Buenos Aires, Barcelona, Bogotá, Madrid y la Ciudad de México, así como una reciente performance en el que le dieron el Nobel en Buenos Aires a Jorge Luis Borges. Es autor, además de Drogotá, un libro mutante, a momentos ensayo, crónica y novela, pero también carta de amor a la ciudad de Bogotá. Y bueno, ese libro, por ejemplo, comienza con un fragmento de una carta que Burroughs le escribe a Ginsberg desde esa ciudad, en la que dice: Bogotá está en una meseta rodeada de montañas, donde sientes el peso muerto de España, sombrío y opresivo, que curiosamente está contenida en la correspondencia entre ambos, que en español se ha publicado como Las Cartas de la Ayahuasca. La mayor parte del texto, sin embargo, se mueve entre dos polos: la hipocresía moral y económica contra el consumo de las drogas y, por el otro lado, el paseo del flanor, sin dirección y sin prisa. Me gustaría comenzar la charla con una postura. En muchos de los libros que he leído al respecto, Junkie de Burroughs, por ejemplo, es casi una obviedad para el autor contestar a la pregunta sobre cómo llega una persona a las drogas. Me parece, en todo caso, una pregunta incorrecta para este podcast, por lo que me gustaría centrarnos en otro ángulo de la misma moneda. ¿Qué provee a la literatura el acercarse a las drogas? Regresemos a De Quincey, que decía que consumir opio es un placer sensual. Marc, bienvenido, número 1. Y bueno, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de las drogas como un placer hedonista? Bueno, hola, buenas tardes y nada, es un placer estar aquí conversando de este tema que como sabes, me interesa bastante. Y bueno, las drogas, a mí me parece bien como un placer simplemente hedonista o como una vía de escape a los problemas, pero la verdad es que yo siempre, a pesar que también las he disfrutado en ese sentido, pero siempre también les he intentado buscar el lado creativo, ¿no? Entonces siempre ya partiendo, o sea, un poco como Freud al principio, que cuando empezó a tomar cocaína, que le parecía que le ayudaba a pensar mejor. Yo he habido épocas que también lo he pensado y hasta creo que ha sido así, ¿no? Porque en dosis, o sea, no a pensar mejor, pero sí, digamos que hay ciertas cosas de concentración en el caso de estimulantes como la cocaína o más de abrir el pensamiento a otras historias como sería la marihuana o los psicodélicos, pues que tomado en ciertas circunstancias
o pensando en escribir luego, pues pueden ayudar, ¿no? Entonces, digamos que si uno toma drogas al igual que bebe y le dan un placer, pues tendría cierta lógica que luego eso se canalice en el acto creativo de escribir, ¿no? O sea, incluso lo contrario, también los típicos bajones que ciertas drogas dan, esos estados, digamos, de depresión o de tristeza o de melancolía asociados al post, pues también son momentos fértiles seguramente, ¿no? Por tanto, cualquier sustancia pues ingerida que te saque de tu estado de confort para arriba o para abajo, pues será estimulante para la creación, me parece a mí. Hay dos grandes grupos de drogas que han influido en la literatura, ¿no? Por un lado, el opio, que en inglés le llaman downer, que te saca un poco, ¿no? de la realidad. Te lleva a una ensoñación, a un estado casi en algunos casos incluso casi de coma. Y por el otro lado, en inglés le llaman uppers, a la cocaína y a todos estos estimulantes que te dan para arriba, y que este tipo de sustancias tal vez tienen más afinidad con cierto tipo de literatura enfocada a la noche, a los excesos. ¿Hay alguna de las dos en particular que a ti te llame más la atención? Bueno, creo que han salido libros, o por lo menos yo he leído más literatura vinculada con la segunda, ¿no? En el sentido porque me parece que he estado más asociado al viaje o a la narrativa urbana, ¿no? A la noche en las ciudades y lo que eso implica, y quizás he sido más lector de ese tipo de libros porque los otros, digamos que también quizás a veces dentro devienen una prosa ahí como muy, muy delirante y onírica o surrealista que no siempre es fructífera, ¿no? Eso es como, a veces es como el paralelismo con los sueños, ¿no? En los sueños está muy bien para el que los tiene, pero luego al contarlo se pierde gran parte de la gracia, ¿no? Entonces a veces pasa un poco lo mismo con eso, ¿no? Es difícil estas visiones, luego trasladarlas al papel no siempre son atractivas para un lector, ¿no? En ese sentido, o como por ejemplo el tema de la ayahuasca, ¿no? Que es todo un ritual y que hay muchas imágenes y hay mucho autoconocimiento interior. Luego me parece que cuesta trascender eso, o a veces parece muy naif, ¿no? Lo que se escribe a partir de ese estado. En cambio, quizás con otro tipo de sustancias que van más con el ritmo de la ciudad y con el ritmo de una escritura más frenética, quizás han salido textos más potentes, ¿no? ¿Qué novelas te gustan que caen en este rubro? Bueno, por ejemplo, hay novelas como que no están, que en principio no están asociadas a la literatura de drogas, como es la broma infinita de David Foster Wallace, y claramente ahí hay ejemplos de algo que me interesa mucho, que no es tanto que la droga esté ahí como tema o que los personajes se droguen, aunque también, sino cómo eso influye en el estilo, ¿no? En la escritura. Entonces hay partes de la broma infinita en donde Foster Wallace pues intenta como hace esa escritura, cómo sería escribir en ese estado de subidón o de ebriedad, ¿no? Y entonces logra cosas brillantes, ¿no? O por ejemplo, Los detectives salvajes pues de Bolaño también me parece que, aunque sabemos que Roberto Bolaño no se drogaba y que seguramente lo escribió tomando tazas de té, a pesar de la leyenda esa negra que se inventaron en Estados Unidos ahí para vender libros de que era yonki, pero claramente hay una cosa ahí en la segunda parte, sobre todo, muy, muy, muy adictiva y una escritura muy como rápida y que te queda ahí atrapado, ¿no? Y parece que todos los personajes estén arriba todo el tiempo, ¿no? Y creo que eso es herencia de los Beats. Y bueno, también por eso, en El camino, sí, On the Road, ¿no? De Jack Kerouac, sí que recuerdo como también está una novela en donde esto estaba muy presente, pero digamos en la actitud de los personajes y en la manera de presentarse, ¿no? en los textos. Creo que en particular los Beats inauguran este sentido de la exploración como un modus vivendi y el uso de las drogas como una manera de acercarse a esa exploración, ¿no? Y pensando On the Road, recuerdo con mucha viveza un pasaje en el que está Jack Kerouac con uno de sus amigos en una habitación. Se pusieron algo, no recuerdo qué, y están de frente hablando toda la noche sin parar. Y esa escena me parece mágica, me parece también llena de belleza, y que
probablemente el uso de las drogas dieron paso a una nueva experiencia que antes no teníamos. Sí, yo en el caso del road las escenas que recuerdo más son las de México, ¿no? Hay una ahí que en ese caso quizás están más influidas por el mezcal, pero el mezcal casi yo creo que es casi una frontera, ¿no? Porque es un licor, pero es un licor, digamos, casi psicotrópico, ¿no? Yo lo veo en la frontera, para mí es casi dentro de las bebidas espirituosas es casi la más droga, ¿no? En el sentido que consideramos droga, ¿no? Porque también si fuéramos en realidad justos, el alcohol debería estar en esta categoría. Y ahí hay una escena en la cual ellos llegan a un pueblo y hay un baile, empiezan a bailar, y cómo está narrado ese baile y esa mirada de Estados Unidos a México y de repente esa fusión con las chicas y ellos y el baile. Entonces me parece que ahí también se logra y digamos que no está, que es distinto, por ejemplo, a lo que hace Malcolm Lowry en Bajo el Volcán, ¿no? Aunque también está bajo el influjo de la misma sustancia, ¿no? Pero digamos que ahí el narrador es mucho más autoconsciente o reflexivo, se enrosca sobre sí mismo. En cambio, los beats siempre, a pesar de ese voltaje, pero te hacían también como estar observando todo un paisaje, ¿no? Y te metías dentro de ese paisaje, ¿no? En el cual formaban parte, ¿no? Mi novela favorita de Kerouac es una que se llama Tristeza, que no sé si has leído, que trata sobre una temporada que pasó en México. Y es una novela muy corta, pero llena de magia, y además llena también de esta filosofía que ellos empiezan a trasladar a sus libros, que recobran del budismo, ¿no? Y es, creo, el momento en el que empieza a relacionarse también el uso de las drogas con cierta experiencia trascendental. Mira, sí, es interesante eso, ¿no? Otra más. No sé tú como mexicana qué opinarás de eso que dijo no sé quién, pero de que las mejores novelas sobre México las habían escrito extranjeros y tal, ¿no? Que digamos que hay una buena literatura que no pasa con todos los países, ¿no? No hay literatura sobre Colombia de extranjeros o sobre Venezuela, o te diría incluso sobre Brasil. En cambio sobre México es fructífera y buena, ¿no? Esos textos, ¿no? Y sí, el tema trascendental, claro, de la experiencia de todas estas corrientes orientales, sí, claramente no sé si en los últimos años eso ha sido, por lo menos a mí no me salen libros del siglo XXI donde eso esté tan presente, ¿no? Yendo un paso atrás, la cocaína en particular empezó a ser utilizada de manera frecuente en Europa. Ciertos farmacólogos vieron el potencial en las hojas de la coca y empezaron a hacer distintas medicinas. Creo que la primera fue en Francia, y era un vino que se tomaba con hojas de coca y era un estimulante. A partir de ahí estuvo bastante presente en la cultura popular y en el uso cotidiano, y mucha gente lo usaba, hasta que fue en cierto sentido demonizado en Estados Unidos a partir de el periodo entre guerras. Se dice en todo caso que Dr. Jekyll and Mr. Hyde, por ejemplo, podría leerse como una novela sobre el uso de la cocaína, en el que hay una lección moral al ser dependientes del uso de una sustancia para sacar una versión de nosotros que tal vez no está presente y la tenemos en el día a día escondida sin algún uso de la sustancia. Y esto tal vez tiene que ver con en nuestros días, el fin de semana, la fiesta, ¿no? La típica persona que dice: yo no me atrevería a hablarle a alguien en un bar si no es que tengo al menos un par de cervezas encima. Entonces, te quería preguntar a ti, ¿tú qué opinas de esta dualidad y la demonización también de esta dualidad que surge, como en el caso de Dr. Jekyll and Mr. Hyde? Bueno, me parece, sí, hay un tema de un moralismo. Yo creo que sí, que hubo es como va por fases, ¿no? Hay fases como principios del siglo XX, o sea, era como muy habitual. También el jazz está muy vinculado, como las drogas, luego ahí viene el prohibicionismo, y entonces luego vuelve a surgir en los años 60 y luego con la caída en los 70, y entonces llega a los 80 y otra vez puritanismo. O sea, estamos siempre, y ahora parece que estamos otra vez en una situación donde a la gente le cuesta a hablar, o a pesar de que es obvio que la droga está en todas partes y la gente la consume, pero es como que aún sigue. Alguien que, por ejemplo, bebe mucho lo puede decir tranquilamente o que disfruta, en cambio alguien que se droga mucho y que, digamos, no es una persona adicta, sino que simplemente pues consume con cierta regularidad. Entonces parece que está mal visto. No sé, o sea, a mí me parece un poco que forma parte de la hipocresía general y que bueno, ya además hoy en día que el tema de las drogas ya
la prohibición ya es un tema que afecta, tiene muchas consecuencias políticas, ¿no? Y que realmente es una tragedia para muchos países y que obviamente ya se ha demostrado por H y por E que no resuelve y que no afecta para nada al consumo. O sea, que la gente que quiere drogarse se droga, ya sea ilegal o legal, porque siempre habrá proveedores que te la dan. Entonces esa no es la discusión, ¿no? Entonces ahí me gustaría leer un texto de Antonio Caballero que me parece que lo explica bastante bien y que nosotros usábamos en una obra que dice que se llama El perico tumba la paloma, y que dice así. Antonio Caballero, que es un escritor colombiano y columnista también, tiene varias novelas interesantes, pero escribió: si no fuera por la prohibición, todas esas cosas malas se transformarían en cosas buenas, como por arte de magia. Para empezar, la misma coca sería buena, como lo fue durante milenios, una planta no solo útil, sino también sagrada en el Nuevo Mundo, como lo ha sido la vid en el Viejo. Pero dejando de lado lo sagrado, la sangre de Cristo, también en lo simplemente recreativo sería buena la cocaína derivada de la hoja de coca, como lo es el vino sacado del fruto de la vid. En moderadas dosis de buena calidad, como lo es el vino, como lo es el aguardiente, que en Colombia produce el mismo estado, como lo es el whisky, cuya calidad se puede controlar porque su producción y su comercio son legales. Los cultivos de coca serían buenos, explotación agrícola legítima en tierras que no tendrían por qué venir de la tala de los bosques vírgenes, porque no estarían perseguidos. Los dineros de la coca serían legales en toda la cadena y en consecuencia buenos para la economía, la moral, la paz y la justicia, porque no estarían en manos de mafias criminales, sino de agricultores y procesadores y negociantes legítimos, y habría un considerable ahorro en gastos de pesticidas, porque la coca no sería una peste sino una bendición, como lo es el vino para los pueblos mediterráneos, o el aquavit, agua de vida para los escandinavos, o el whisky, que es también agua de vida para los irlandeses y los escoceses. La coca volvería a ser una planta de vida como lo fue siempre, y no la mata que mata, como se le ocurrió llamarla a algún creativo de anuncios publicitarios, uno que simplemente invirtió el sentido del eslogan de la Coca-Cola, la chispa de la vida. Que curiosamente la primera fórmula de la Coca-Cola contenía cocaína. Sí, además, claro. Bueno, y además, y luego la Bayer, que la comercializaba legalmente y que prácticamente, digamos que son casi quienes la popularizaron, ¿no? En la Europa de finales del siglo XIX. Hablando de la droga y el hedonismo, algo que me di cuenta leyendo algunos libros y regresando sobre todo a Burroughs, es que parece haber una sensación de que el placer se va acabando, de que el placer que dan las drogas se va diluyendo hasta dejar una especie de hastío, del que en algún momento, en el caso de Burroughs, que es adicto a la heroína, a la morfina, pues lo lleva a una especie de hastío, ¿no? ¿Tú crees que esto es una consecuencia natural o crees que se puede, digamos, disfrutar de las drogas en el hedonismo sin llegar a esa fase del hastío que parece ser una consecuencia moral que nos dicen estos autores? Hombre, no sé si es una consecuencia moral o un hastío físico, o al final todo cansa, ¿no? O sea, es como... Yo creo que hay épocas de la vida donde uno tiene más la energía o las ganas de probar ciertas cosas o está con unos estados de ánimo y que luego hay otros que quizá no sé. O sea, yo la verdad es como que también empecé a consumir tarde y más o menos como por suerte nunca, o sea, he tenido periodos de más y otros en los cuales no he tomado, o sea, no sé, yo creo que el problema siempre es que se confunde el tema o sea, con la adicción, ¿no? Que la adicción, como todos los estudios demuestran, ocurre a un pequeñísimo porcentaje de los consumidores, ¿no? Y que es evidente que esos es luego los que salen en la prensa o cuando hay casos, digamos, que son casos de salud pública, ¿no? Y que no son consecuencia de la droga en sí, sino de los problemas personales de esa persona, ¿no? Con lo adictivo. Pero bueno, sí que es verdad que, por lo mismo que te digo, o sea, que es verdad que si uno consigue llegar a ciertos puntos de clarividencia o de placer con las drogas, pues luego vendrá una bajada, ¿no? Y bueno, supongo que en el caso de Burroughs, que vivió muchos años, pues claro, es evidente que bueno, supongo que tuvo momentos más arriba, otros más abajo, ¿no? Pero él claramente es una prueba fehaciente de que uno puede vivir muchos años y muchos años, que yo creo que se mueren antes los que hacen running cada día, ¿no? Que los que digamos cometemos pequeños excesos de tanto en tanto, ¿no? O sea, sí. Pero bueno, sí, es evidente que nada garantiza una especie de permanente felicidad, porque si no sería más... En realidad las únicas drogas así como que dan esto son las ficticias, como la Soma de Aldous Huxley, ¿no? Normalmente estas drogas ficticias que se inventan en la literatura acaban generando, esas sí que generan este efecto pernicioso de atontamiento general y de convertir a la población en una especie de rebaño de ovejas para domesticarlo y manipularlo, ¿no?
Sí, creo que algunas obras han tal vez influenciado a esta idea del el uso de las drogas va necesariamente de la mano con la adicción. Que si te entiendo bien, no es así, las estadísticas muestran que no es así, pero muchas de las novelas que encontramos giran alrededor de este tema. Y estoy pensando, por ejemplo, en Novela con cocaína, de este escritor ruso que se apellida Agev, no sé cómo se pronunciará en ruso. Pero justo el epílogo termina con eso, ¿no? Encuentran al escritor del manuscrito, de la novela, y bueno, el tipo ha muerto por una intoxicación con cocaína. Sí. Y bueno, un ejemplo más reciente, tengo aquí delante mío un ejemplar de Cocaína de Daniel Jiménez, y también el protagonista, el narrador, digamos, pues obviamente termina muy mal, ¿no? Con esta vorágine. Y bueno, la verdad es que sí, claro, también supongo que digamos que es más, quizás más rendible literariamente o más efectista a veces, ¿no? Si estás haciendo una especie de viaje moral y esa redención del protagonista, no sé, quizás porque los finales felices son aburridos, quizá entonces es como buscar un final más pernicioso. Por ejemplo, una de las novelas que más me gustan de la literatura española de los últimos, 30 años es Tokio ya no nos quiere, de Ray Loriga, cuyo protagonista es una especie de dealer interplanetario que va vendiendo unas pastillas que te permiten olvidar los malos recuerdos, ¿no? Entonces entra ahí, viaja de un lado para otro, en distintos países y todo lo que le va a pasar. Y bueno, al final él mismo también las acaba consumiendo, y esa novela, justamente pues con esta de Cocaína, son dos. O El día del Batusi de Casabella, donde aunque claramente la droga no es lo principal, porque es un novelón que es un gran fresco, la ciudad incluso, pero por ejemplo los personajes, hay todo el submundo de la droga y cómo la heroína, que cuando entra en España, o sea, entra a nivel más masivo, finales de los 70, los 80, y todo el fenómeno de los yonkis, y cómo, bueno, hay estas teorías incluso que fue la propia policía quien la metió en ciertos círculos para desactivar como guetos contraculturales o hasta como grupos, digamos, bastante críticos con el sistema, ¿no? Y ahí, pues ahí en Casabella eso lo cuenta muy bien, ¿no? Un relato que no ha sido tan explorado, y como que siempre se le atribuye a los conspiranoicos y tal, pero que seguramente tuvo bastante de cierto, ¿no? Acabamos de escuchar Vicious de Lou Reed. Después de la marihuana, la cocaína es la droga más usada en los Estados Unidos. 15% de los norteamericanos la han probado. Al principio se comenzó a consumir en Francia con el nombre de vino Mariani, una mezcla de tinto con la hoja de la coca, mismo que producía un efecto estimulante y revitalizador. Hacia 1884, la coca era producida por laboratorios farmacéuticos y las ventas eran espectaculares. Sigmund Freud, a fines del siglo XIX, usaba cocaína con bastante frecuencia e incluso publicó un libro llamado Ubercoca que describía su uso como remedio a la adicción del alcohol y la morfina. Otro gran usuario, en este caso ficticio, fue el propio Sherlock Holmes, quien se inyectaba cocaína después de resolver algún crimen particularmente complicado. No es sino hasta el siglo XX, durante la Gran Depresión, que la cocaína comienza a ser vista como un problema de salud pública y, en los Estados Unidos, llega a ser proscrita. Es curioso, sin embargo, que hasta 1936 la cocaína persiste en el imaginario popular. En la película de Tiempos Modernos, de Charles Chaplin, hay una escena en la que el protagonista toma demasiada cocaína de un plato. Regresando a los Beats y cómo ellos, producto de esta herencia del decadentismo, regresaron al consumo de las sustancias y marcaron en cierto sentido la tendencia moderna al uso de drogas, alcohol y demás para la escritura. Recordemos que Kerouac tenía este mito alrededor de su escritura en el que se sentaba a escribir y nunca corregía. Es curioso darnos cuenta que en cierto sentido le tomaron la delantera a Francia, que llevaba con esta herencia en el siglo XIX y que se quedaron un poco atrás, ¿no? La gran literatura sobre las drogas surgió en el siglo XX y surgió en Estados Unidos. Sí, eso sí fue así, ¿no? O sea, como después de la Segunda Guerra Mundial y en ese momento de crecimiento y también por, supongo, la importancia y el peso, digamos, cultural y como de país dominador o más influyente. Y también porque, bueno, supongo que
ese crecimiento económico generó como una sensación, ese falso bienestar, digamos, de sociedad que se acomoda y del tema del consumismo y de formar la familia y de comprar muchos electrodomésticos y tal, pues generó un rechazo y toda esta gente pues que decidió que en vez de tener su casa en los suburbios prefería lanzarse a la carretera, dejarlo todo y salir ahí y viajar y correr y tener experiencias que le llenaran más que lo que le proponía el sistema como la garantía de esa felicidad, ¿no? Que no era tal. Pareciera ser una consecuencia tal vez de todo este fenómeno que la Escuela de Frankfurt describió como la sociedad de masas, la capacidad de elección restringida a los artículos que puedes comprar en el supermercado y el vacío que eso genera. De hecho, Junkie, en cierto sentido, el prólogo que escribe Burroughs al respecto de la novela habla sobre ese vacío que siente y que se podría leer como una justificación o una explicación de por qué llegan las drogas, aunque yo lo leería más bien como un retrato tal vez del momento que vive la sociedad. Digamos, también ahí sí que funciona el tema de escapatoria o de búsqueda de otra realidad, porque la realidad esta, la de tocar tangencial del consumo y del supermercado y del comprar y de la tarjeta Visa, como que por ahí no va la cosa, ¿no? Entonces, claro, también luego por eso ya su viaje ya tuvo que salir fuera de Estados Unidos, ¿no? Tuvieron que irse a Tánger o buscando otros territorios en donde hubiera más esa libertad. Es muy curioso también ver la evolución de la obra de Burroughs. Una de sus primeros textos es Junkie, que es una novela hasta cierto sentido convencional. Y después de esta novela empieza a experimentar. La siguiente novela me parece es El almuerzo desnudo, que es un delirio completo, ¿no? y que surge en cierto sentido del accidente, o algunas personas dirían asesinato, de su esposa, que colocadísimos le ponen una manzana en la cabeza, quieren recrear el acto de hotel. Burroughs toma su pistola, dispara y en lugar de darle a la manzana le da a la cabeza. Y esta escena está presente, por ejemplo, en El almuerzo desnudo. Y toda la novela es un viaje delirante, y muchos de sus libros posteriores son experimentales desde el punto de vista formal o completamente delirantes desde el punto de vista del fondo. No toda literatura sobre las drogas sigue esta dirección, pero en el caso de Burroughs me llama la atención ese proceso. Sí, bueno, es que claro, si te pones a pensar, realmente haber matado a tu mujer ahí jugando a Guillermo Tell, ahí con la manzana y tal, pues es de estas experiencias que supongo que tienes que meterte bastantes cosas para, si no olvidarla, al menos no tenerla presente constantemente, ¿no? La verdad es que son de esas... Sí, o sea, es como que son pesos que debes cargar toda la vida, ¿no? La verdad es que es todo un delirio, ¿no? El asunto. Y sí, la verdad es que El almuerzo desnudo yo lo intenté leer varias veces y es que es complicado, ¿no? O sea, es como que requiere ya, digamos, uno como lector, o sea, no lo disfruto. O sea, ahí en Cronenberg hizo ahí una película que intentaba como que también era a ratos, es visualmente brillante, pero también te acaba ya empachando, ¿no? De tanto delirio, ¿no? Pero bueno, me parece que esos experimentos son potentes y abren la vía para otro tipo de textos, ¿no? O sea, que en ese sentido, sí, Burroughs es bastante particular, ¿no? Es casi abre una línea él por sí mismo, ¿no? Este libro de Junkie termina con el descubrimiento de Burroughs de la ayahuasca. Y la frase que cierra el libro dice: tal vez se encuentre en la ayahuasca lo que he estado buscando en la heroína, la hierba y la coca. Tal vez se encuentre el colocón definitivo. Creo que poco después la contracultura estadounidense retomó esta intención y convirtió la experiencia de las drogas en cierta búsqueda trascendental a partir del uso de sustancias. Es cuando surge el LSD, hay una intención mucho más clara de investigar qué onda con el peyote, con los hongos, con la ayahuasca. Blake decía que el camino del exceso lleva a la sabiduría y en cierto sentido mucha gente estaba buscando a partir del uso de las drogas cierta revelación o cierta sabiduría. Y, en mi caso, por ejemplo, al usar ciertas sustancias he tenido casi ese acercamiento místico, ¿no? Conmigo mismo o con revelaciones que tienen que ver con mi vida. Y sin embargo este tema de la búsqueda tal vez trascendental no está tan presente en la literatura como tal, y sí más en libros de culto como las enseñanzas de Don Juan y este tipo de libros que un poco dan
una vertiente de la autoayuda hacia las personas interesadas en el consumo de alucinógenos y sus sustancias similares. Sí, o sea, es una lástima. Bueno, yo creo que igual están por ahí, no los hemos visto o tal, pero claro, todo el tema, todo lo que implica, pues eso, ir a una sesión de ayahuasca, por ejemplo, como las que se hacen en Colombia, ¿no? Desde bueno, y decidir ahí con quién lo vas a hacer, irte ahí a una finca, pasar la noche, la música, el chamán que viene del Putumayo, que está ahí, pues la mayoría de gente, cada uno va a lo suyo, tiene su propio, luego al día siguiente si te quedas ahí a dormir, pues comida o no sé qué, pues obviamente ahí hay un material, o sea, que podría ser, pero digamos que se podría escribir una novela de amor, ¿no? O sea, de una pareja que un fin de semana que va allí y a raíz del viaje, por ejemplo, pues ya se separan, no sé, por decir algo, ¿no? O sea, que quizás a veces porque con el tema de las drogas pasa eso, ¿no? Que cuando sale el tema ya es como que eso ya parece que canibaliza lo otro, ¿no? O sea, como que si cuando dices, bueno, puede ser una situación más de fondo, igual que a veces pues los bares, digamos, son escenarios de una novela, pero nadie dice que es una novela de alcohólicos, ¿no? O sobre el alcohol, ¿no? O sea, yo mi postura no es tanto de hacer apología, sino como de naturalizar, o sea, que no pasa nada, ¿no? O sea, que es como que un personaje pues esté como eso, esté yendo cada mes a sesiones de ayahuasca, pues bueno, se puede combinar con otro que no. Quiero decir que me parece que son temas fértiles para escribir todo tipo de novelas, ¿no? Bueno, Sherlock Holmes era usaba cocaína y lo usaba inyectada para relajarse después de los crímenes que resolvía. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso del MDMA, que el debate está cambiando. En Estados Unidos me parece que ya hay test clínicos donde están usando esta droga para el tratamiento del post-traumatic disorder, que sobre todo viven los soldados que regresan de la guerra. Y con esta sustancia en específico, durante un festival, Burning Man, tuve una experiencia casi mística, en el que, estando en mi tienda de campaña, después de pasar la noche recorriendo el festival, que prácticamente es una zona de obras de arte en medio del desierto y de música en vivo con DJs encima de autobuses, llegué a mi tienda de campaña, intenté dormirme y tuve como una especie de diálogo conmigo mismo, una especie de desdoblamiento de la conciencia. Y esas cosas que discutí todavía las recuerdo y en cierto sentido tienen presencia todavía en mi vida al día de hoy. No fue digamos, un cambio transformador a nivel de decirte soy otra persona después de esto que sucedió, pero sí creo que me acercó de una manera muy distinta conmigo mismo que no había tenido en mucho tiempo. ¿Tú has tenido experiencias similares que se acerquen a esta idea que tenemos del misticismo? Sí, yo las he tenido justamente con el ayahuasca, ¿no? En los últimos 3 años, toma una vez por año, o sea, 3 veces, y en dos de ellas, la primera y la tercera, realmente recuerdo muy bien también, ¿no? De esta especie de es lo que dices tú, son conversaciones con uno mismo, con tu conciencia o con algo que está más allá, ¿no? Y que en este caso, o sea, en mi caso era tanto se canalizaba por temas de relaciones de pareja o por temas de creativos, ¿no? O sea, entonces, sí, realmente, y luego me ha quedado, sí, o sea, como que a mí en los 3 casos lo que más me gustó, digamos que tiene muchas fases la toma, pero es que los días posteriores me sentí muy bien, ¿no? O sea, como muy relajado, muy tal, o sea, con esas, o sea, como eso, consciente de estos aprendizajes, si se quiere, o de estas reflexiones, y con un bienestar corporal pues que me duró tiempo y que luego, o sea, no tuve esto del mal viaje, ¿no? Y con MDMA, pues sí, alguna vez también, ¿no? Estando en algún club o en una discoteca, o sea, hay momentos cortos y tal que incluso ya dentro del baile te aíslas en ti mismo y entonces ahí pasan cosas, ¿no? Tengo un amigo poeta, Eduard Escoffet, que él siempre dice que casi todos sus poemas se le ocurren ahí, ¿no? En la pista de baile y tal, ¿no? Que a veces incluso iba a apuntar ahí con notas en plan, ¿no? Que es algo ya raro de hacer en un club, ¿no? Pero sí, ahí está, ¿no? Que son esas cosas que pasan, ¿no? También con el ácido puede pasar, ¿no? Y es interesante, ¿no? O sea, justo yo en eso, como además por mi carácter nunca he sido de tanto del exceso, ¿no? De llevarlo, o sea, siempre he pensado que en las drogas menos es más, ¿no? O sea, como a veces es como que también igual
siempre les tuve como bastante respeto y mi acercamiento ha sido progresivo, me parece, pero bueno, que hay ahí como, igual sí, los que somos ateos y tal, que no, pues en estas cosas de repente, como justamente vas predispuesto a no creer, ahí te sorprenden, ¿no? Estos momentos, ¿no? Porque no te esperas que, digamos, que tú puedas como disociarte y verte tú desde fuera, te estás viendo a ti mismo, ¿no? A ver, en un plano más espiritual, ¿no? Y son sensaciones que duran un rato y que luego pues se diluyen, pero que son, para mí son muy, muy atractivas. Es curioso esta cosa que dices, que la gente llega sin buscar nada en específico y lo encuentra, ¿no? Y en el caso de Burroughs, en estas cartas de la ayahuasca, él llega buscando algo y su primera experiencia es pésima. Vomita horas y horas, trata de cortarse el efecto metiéndose un depresivo, que bueno, a mí me da risa, ¿no? Porque es esta intención de encontrar tal vez esa revelación y al final del día no llega porque llegas con demasiadas expectativas. Claro, en el caso de la ayahuasca también está el tema de la primera parte de la vomitada, que sí, también de este tema del perdón o de cierto casi como una ofrenda de ciertos temas que quieres cambiar o tal, y bueno, y que ahí salen ahí en esa forma de vómito. Pero hay gente que me dice, no, pero es que es horrible esto de vomitar, y sí, es horrible. Yo en realidad casi nunca vomito, o sea, he vomitado muchas veces en la vida, pero realmente es que el vómito de la ayahuasca cuesta mucho, pero cuando sale te sientes tan bien porque es como si hubieras sacado un pequeño alien de dentro tuyo, ¿no? Entonces esa sensación de la media hora después es como si casi levitas, ¿no? Porque te has quitado algo, ahí te das cuenta de que realmente, de que es una droga, bueno, y que además es una medicina, como le llaman los indígenas también, ¿no? Hay esta parte que recordemos que, claro, es que droga, por eso en América Latina, en muchos países las farmacias se llaman droguerías, ¿no? O sea, que hay un tema medicinal, ¿no? Y que el MDMA que mencionabas se inventó y se usó en terapia de parejas, iba muy bien, hasta que se legalizó y ahora se está planteando en Estados Unidos volverlo a legalizar para la terapia de parejas, y es que funciona, ¿no? O sea, tengo amigos parejas que cuando tienen problemas se toman ahí media pastilla y cierran, y aparte que tienen buen sexo se pasan horas y horas hablando, ¿no? O sea, que realmente a veces tan fácil como eso, digamos, puede ayudar y funciona mucho mejor que todos estos antidepresivos que ahora se recetan y que están provocando muchas muertes en Estados Unidos, medicamentos o drogas legales, ¿no? Sobre los cuales también yo creo que ya debe estar saliendo una literatura, porque es un tema bastante fuerte, ¿no? Que claramente las drogas legales se están volviendo más peligrosas que las ilegales, digamos, para el cuerpo. Regresando al tema de la ayahuasca y sin trivializar la experiencia, a mí me resulta muy curioso cómo el chamán, en cierto sentido, es una forma del DJ, ¿no? Con la música, cómo te lleva por la experiencia y cómo lo momento más fuerte de toda la experiencia, de todo el viaje, es cuando la música está en sus tonos más bajos, ¿no? Que te lleva a unas imágenes y a unos procesos muy, muy fuertes. Sí, es verdad, no lo había pensado, pero está totalmente conectado, porque toda la ceremonia es música, incluso cuando no hay música, justamente en momentos de silencio. Y sí, claramente hay toda una conexión. Sí, son como DJs, y es tan importante. A veces es la misma, pero a veces se acompaña de otras personas que están también familiarizadas con las ceremonias. Y no, claramente es algo que yo recomiendo mucho, que tardé mucho en hacerlo, ¿no? O sea, porque yo empecé a ir a Colombia en el 2008 y hasta el 2014 creo que no fue el primero. Y bueno, era por no encontrar el momento o la gente adecuada, pero ahora mi idea pues sí es seguir aprovechando ahí los viajes para, aunque bueno, también ya se puede hacer aquí, pero no sé, aún sigo prefiriendo hacerlo del otro lado, no sé. Ahora, otra alternativa otra propuesta que tiene la literatura de las drogas está relacionada a lo que decíamos del decadentismo, de dinamitar en cierto sentido las estructuras morales en las que vivimos. Y pienso, por ejemplo, en dos libros. Uno de ellos es No puedes ganar, de Jack Black, y el otro es Los hijos de Jesús, de Dennis Johnson, en el que en ambos se retrata la vida de los parias, de los ladrones, de los marginados, de los desposeídos. En inglés les llaman outcasts. Y pues son vidas sórdidas, rapaces, pero no ausentes de belleza. Y creo que esa literatura a mí me llama mucho la atención. Habla sobre una manera de estar en el mundo fuera de los moralismos y de las historias de redención, y también ajenas a las consecuencias morales, como la novela del escritor ruso que comentamos hace un momento. Al final del día, cuando hablamos de este tipo de personas y si queremos dinamitar la estructura moral convencional, tenemos que hablar de la gente que vive alrededor, no en la periferia. ¿Qué te parece a ti esta literatura? ¿Y hay algo de este grupo de excluidos que también te atraiga?
Sí, no, claramente. Digamos, concretamente estos dos libros que mencionas no los he leído, aunque ya pasan a partir de hoy a estar en el top 10 de lecturas pendientes. Pero sí, claramente, bueno, lo que decía, ¿no? Los personajes de Casabella o de Bolaño o de otros autores o de Julián Herbert, ¿no? El mexicano. O hasta, bueno, el propio Carlos Velázquez también. O sea, hay como una serie de escritores y justamente sí, de buscar. Sí, es interesante esto de dinamitar la moral o un poco ser una especie de detonador de las buenas costumbres o de la comodidad, ¿no? O sea, a mí me parece que a mí me interesa tanto como escritor o como cuando ejerzo de director de escena un poco romper o esa comodidad del espectador, ¿no? Tanto física cuando puedo, en el sentido de que sea un espectador que se mueva, o si no mental, o sea, sacarle de lo que espera o de las convenciones del propio género, ¿no? Y bueno, de ahí esos experimentos a veces salen fructíferos y a veces menos, pero me parece que esa apuesta, pues el espectador, bueno, cierto espectador exigente la valora, ¿no? Aunque sean las obras resultantes, ya sean libros o performance, obras de teatro, sean más imperfectas, me parece que ya la perfección es un poco aburrida, ¿no? Y justamente desde estos márgenes o desde esta exclusión del sistema, en el sentido de los que no estamos en la rosca o no nos dan esa parte del pastel del dinero público que a los creadores pues a veces consideramos que nos pertoca, pero bueno, que el que reparte pues reparte a su mejor criterio. Entonces, bueno, uno pues se coloca ahí en ciertos márgenes y desde ahí pues tiene que ser como esa mosca cojonera, ¿no? Que está ahí como... Sí, todo el tema de las drogas pues está a veces vinculado con eso, aunque obviamente dentro de esos centros de poder también son o sea, son casi tan consumidores o más que los de los márgenes, ¿no? Claro, a mí, cierto, queremos tal vez limitarlo como a cierto tipo de personajes de los que vemos desde un aparador, pero está mucho más cerca de lo que pensamos. Ahora, nos estamos acercando al final del programa. Y bueno, puedo imaginar que haya gente que nos escuche y piense que estamos glorificando el uso de las drogas en un mundo cuyo tráfico genera tantos males. Y esto yo lo tengo particularmente claro por ser de México y por entender cuál es la realidad que el tráfico de drogas ha generado en el país. Quiero leer algo que escribiste en tu libro Drogotá y me gustaría también que tal vez comentaras algo al respecto. Estar en contra del consumo de cocaína me parece tan legítimo como estar en contra del consumo de carne de vaca o de beber refrescos con azúcar. Es evidente que la cocaína no es algo inocuo, pero ¿qué sustancia que ingerimos lo es? Tengo amigas que no pueden comer lechuga, por ejemplo. Y no estoy banalizando, simplemente digo que el asunto es complejo, depende más de la inteligencia, del cuerpo de cada uno, de la educación recibida sobre drogas, del autocontrol de los excesos. Finalmente, se trata de acercarse al consumo de drogas desde el placer y no desde la desesperación. Pues sí, es eso. Es que no, a mí me parece que justamente no. Yo creo que ya las drogas han existido siempre en toda la historia de la humanidad, entonces es que no hace falta glorificarlas, que son algo que está ahí y justamente lo que hay que abogar es porque haya una educación sobre drogas en las escuelas para que la gente pues tenga la capacidad de decidir y de escoger las que quiere consumir en cada momento de su vida, ¿no? Y en ese sentido también ahora hace poco leí un libro de Ayelet Wallman que se llama Un buen día, ¿no? Que habla de las microdosis del LSD que ella que decide tomar durante un mes, pero luego hay un capítulo donde habla de cómo, porque ella se preocupa de que, claro, de cómo hablarle a sus hijos que ya están empezando a ser adolescentes de las drogas, ¿no? Y claro, no quiere ser una madre y no quiere darle los mensajes de la DEA o de la prohibición, pero tampoco quiere glorificarlas, ¿no? Y decirles qué tal, y ahí ella pues llega a la conclusión que la mejor política educacional hacia sus propios hijos es la de la prevención de riesgos, ¿no? O sea, de decirle, bueno, pues mira, el DMA pues está muy bien, pero oye, ojo, igual date cuenta que con quién lo tomas, ¿no? Porque es importante, pues, con quién estás por todo lo que genera, eso que hablamos de la empatía y de relación y bueno, y diferenciar sobre todo de los efectos, porque también es muy pernicioso meter a las drogas en el mismo saco, pues que es lo mismo la marihuana, cocaína, o sea, que son drogas tan distintas y con efectos tan distintos y con niveles de adicción tan distintos,
pues que claro, justamente es que ameritaría una asignatura ya anual en la ESO, ¿no? Y en secundaria, ¿no? En la cual se tratara todo esto, porque tiene muchas aristas y justamente es un tema complejo que no se puede reducir a no, mira, las prohíbo porque no me da la gana, ¿no? O sea, entonces me parece que hay que seguir insistiendo y que es un tema sobre el que es bueno el debate y las experiencias, ¿no? También cuando he tenido estas conversaciones con amigos, es muy curioso cómo las personas asocian la adicción a la sustancia. Y hay evidencia y estudios que en realidad hablan sobre factores emocionales y sociales que son los que detonan la adicción más allá de la sustancia en sí. Y citan, por ejemplo, este caso de los soldados en Vietnam que usaban un montón de heroína durante la guerra y la gente tenía la preocupación de que cuando estos soldados regresaran serían unos zombies adictos. Y en realidad lo que pasó fue que muchos de ellos lograron integrarse sin problema, porque en realidad el uso de la heroína era un mecanismo para lidiar con el temor a la muerte y con la sensación de soledad en la jungla. Y una vez restablecidos los vínculos y la gente vuelta en sus círculos sociales y familiares, logró quebrar con esta adicción. Entonces, creo que también esta concepción de que la sustancia lleva a la adicción deja de lado el rol que tenemos de tratar los factores sociales que llevan a la gente a sentirse solos, deprimidos, etc. Sí, en ese sentido el libro de Harry, ¿no? Tras el grito, bueno, explica esto y muchas otras cosas, ¿no? De claramente incluso una sustancia como la heroína que a mí personalmente me da mucho respeto y que, por ejemplo, no he probado, casi te diría que es la única que no, las más conocidas, y ahí demuestra que no, tampoco hay mucha gente que la ha tomado regularmente y luego la ha dejado, o sea, no es como que no es la sustancia, ¿no? Es más, o sea, obviamente hay un porcentaje de adictos que tienen que tratar, pero claramente es más tu entorno emocional, tu entorno afectivo lo que hace que tú puedas, es mucho más importante que la sustancia, ¿no? Y hay experimentos y eso es una de las claves, ¿no? Y incluso en países como Suiza lo tienen mucho más resuelto en su legislación, digamos, de tratar la adicción como un problema médico y lo demás y el consumo, pues cada uno es libre de meter en su cuerpo lo que más le convenga, ¿no? Bueno, para finalizar, Marc, hemos discutido algunos libros, pero no sé si tengas alguna otra recomendación de lecturas que podrían ser interesantes a los que nos escuchan. Bueno, había traído aquí el diario de un amigo de las drogas de Aleister Crowley, que en realidad no, creo que lo dejé a medias y no tengo que volver a tomarlo, sobre todo porque este año estuve ahí en Cefalú, donde el amigo Crowley estuve viviendo un par de años ahí, montó ahí una casa y la lió bastante hasta que le expulsaron. Y bueno, me parece que es un tipo que siempre es interesante de leer. Y no sé, creo que ya hemos mencionado todos, ¿no? Los que quizás este que dije de Daniel Jiménez, Cocaína y varios. Luego, bueno, hay uno, Stone Junction, que aunque también no solo las drogas, pero de Jim Dodge, que es un libro que también recomiendo mucho, ¿no? Donde está presente, aunque sea tangencialmente. Y no sé, ahora no me viene ninguno más, ¿no? Decías también en un inicio La broma infinita, sí, de David Foster Wallace. Bueno, pues más que nada agradecerte la presencia en el podcast de esta primera edición de 2019. ¿Algo más que quisieras añadir? Pues nada, ¿no? Que muchas gracias a ti por la conversación y nada, seguiremos leyendo y drogándonos de vez en cuando. Valdría la pena también cerrar con este tema de la ONG que está aquí en Barcelona. Es verdad, teníamos pendiente hablar de Energy Control, porque la verdad es que el trabajo que hacen, que en Colombia hay otra organización que se llama Échale Cabeza, también hace un trabajo parecido, que ellos quizás los han visto en un stand, en los festivales, en el Sonar, pero aquí en Barcelona tienen su oficina, ahí en la calle Castillejos, que tú puedes ir los lunes por la tarde y llevar muestras de cualquier sustancia y anónimamente te las analizan y te dicen la composición, ¿no? Porque justamente ellos creen que aquí lo importante es también saber lo que te estás tomando, ¿no? Porque a veces se habla de la pureza de la droga, que si hay más, pero ahí muchas veces lo relevante es con qué está cortada, ¿no? Y hay sustancias inocuas, otras que no.
y justamente porque uno de los problemas de lo absurdo de la prohibición es que se deja en manos de los camellos, de los narcotraficantes, cosas que deberían estar en manos de los farmacéuticos, ¿no? Porque claro, el dealer pues puede tener muy buen... Bueno, pero no es un químico en la mayoría de casos, ¿no? Entonces, claro, y no se pone ahí a mirar si esto ha sido cortado con esto o con lo otro. Entonces, el trabajo de Energy Control es potente, aparte de que yo tener conversación y la gente sabe de lo que habla, y más allá de los análisis, incluso también ofrecen asesoramiento psicológico en casos ya de que se haga falta. O sea que tienen una visión como drogas en la cual muy científica y muy realista también, ¿no? O sea, es como, bueno, si además hay un archivo, o sea, ellos van de cada pastilla, pues le toman foto y van para saber un poco qué hay en el mercado y qué es lo que corre por ahí, ¿no? Porque finalmente, pues, y ahí te das cuenta de los porcentajes. Ahora la última vez que estuve me habló de que cada vez hacen las pastillas más gordas y le meten más cantidad y claro, es que esto no es demasiado, ¿no? O sea, con mucho menos ya tienes el efecto, o sea, es como... Me parece que hay una obsesión de quien hace la pastilla más gordota, ¿no? O sea, es como... Entonces, bueno, hay muchos y realmente son gente joven y preparada y es de muy valorar la tarea que hacen, ¿no? Bueno, pues con esto cerramos. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima. I was alone, falling free, trying my best not to forget what happened to... El Anaquel es un podcast sobre literatura, libros y rock.